Buenas tardes, ¿cómo le va? Un placer. Muy bien. Nosotros. Para mí Contento. también, un gran gusto. Muchas gracias por la invitación. No, absolutamente imprescindible hablar con usted en estos momentos. De alguna forma uno podría decir lamentablemente, pero aquí estamos. Aquí estamos. Y ya lo sé. Momento muy complejo si los hay. Muy complejo, efectivamente. República y justicia independiente son dos caras de la misma moneda. No puede existir una sin la otra. Uno podría decir que a un nivel muy básico, cualquier sociedad organizada bajo principios republicanos espera que su poder judicial contribuya a dar certidumbre a la vida diaria, estableciendo qué es lo que puede ocurrir y lo que no puede ocurrir, digamos. Esta función demanda el ejercicio imparcial, independiente e idóneo de funcionarios que la sociedad sostiene a este fin. Y lamentablemente hoy uno puede afirmar que desde el punto de vista de la certidumbre, esta condición, digamos, objetivo básico, digamos, de la justicia, está al menos comprometido en nuestro país. El doctor Sapsay es una autoridad en el tema. Se trata del profesor titular de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y un hombre que ha expuesto sus puntos de vista respecto a estos temas tan relevantes en forma reiterada por distintos medios. Así que, nuevamente, muy contentos de contar con usted en esta charla para la regeneración argentina, patrocinada por la Fundación Atlas, y le pediría que empecemos, doctor, refiriéndonos a cómo ve usted cuál es el estado de situación actual de la justicia, cuál es la justicia fáctica con que los argentinos deben desenvolverse. Y en esa pregunta, que es una menuda pregunta, le agrego como una subpregunta que nos ilustre acerca de lo que está en juego con respecto a la próxima decisión de la Corte Suprema de Justicia respecto al traslado de los jueces. Para mí es un placer estar en ese espacio de la Fundación Atlas, que es una organización que defiende la libertad, el Estado de Derecho, así que me siento como en mi propia casa. Usted sabe que nuestro preámbulo como finalidad institucional incorpora solo una: afianzar la justicia. Después son todos otros objetivos muy importantes, pero tienen que ver con otras cuestiones. Es decir, que el constituyente originario ya previó que la materia vinculada con la construcción de un poder judicial independiente, imparcial, idóneo, con magistrados que tuviesen el temple suficiente para tomar las decisiones que se deben tomar, porque es el órgano de control por antonomasia, ya estaba en la preocupación de Alberdi y los padres fundadores. Lamentablemente, hasta el día de hoy, sigue siendo una asignatura pendiente. Han habido altos y bajos, por supuesto, pero creo que en este momento vivimos uno de los momentos más decadentes en lo que hace a por un lado, la reputación de la justicia. Usted sabe que en todas las encuestas de opinión donde se pregunta sobre la legitimidad y sobre todo sobre la confianza en las instituciones de la República, como así también en distintos grupos y organizaciones, la justicia últimamente es la que está más desprestigiada de todas. Eso habla a las claras de una situación, claro, por supuesto, muy acuciante. Y los problemas son diversos. Yo creo que cuando en general quienes hablan tan mal de la justicia y que tienen motivos, se refieren fundamentalmente al fuero federal penal, que efectivamente es el que tiene mayor posición, mayor exhibición por los temas que trata. No olvidemos que se ocupa de todas las cuestiones vinculadas con la corrupción, con el narcotráfico, con la trata de personas y los grandes delitos. Entonces, ¿cuál es la, digamos, expectativa que todo ciudadano que quiere vivir en un Estado de Derecho tiene de ese fuero? Que luche contra la corrupción y que impida la impunidad. Sin embargo, ¿qué es lo que observamos en la Argentina? Que la impunidad a lo largo del tiempo
en ese tipo de delitos, en especial en todos aquellos que involucran a la gente que está en el poder, y no solo en el poder político, se salda casi siempre con la impunidad. Si pensamos que del 100% de los delitos denunciados de este tipo, solo el 1% llega a tener una sentencia. Y de ese 1%, muchas de esas sentencias no se cumplen. Pensemos ahora, por ejemplo, en la puerta giratoria, inclusive condenados, como el caso de Vudú, y que está muy tranquilo en su casa, o debido, y esto inclusive violando lo que la propia legislación dice, realmente, o inventando situaciones que no son reales. Por ejemplo, el estado de salud de Vudú para justificar, siendo un hombre joven, que se le puede dar semejante privilegio frente a un delito tan grave, con una condena importante en número de años, para que esté tranquilo en su casa. Entonces, eso no es solo una muestra porque es una de las más conocidas, pero si nosotros pensamos que los dos actos de terrorismo más graves que afectaron nuestro país, la voladura de la Embajada de Israel y de la AMIA, después de más de cuarto de siglo, siguen impunes, creo que esto solo habla evidentemente de una justicia que de ninguna manera está a la altura de las circunstancias de un Estado de Derecho. Por supuesto que la culpa no es solamente de la justicia, es un concurso de circunstancias y una cultura conforme a la cual, y en eso uno siempre vuelve a Carlos Nino, ¿no? El gran título de su libro que fue su testamento, Un país al margen de la ley. Lamentablemente casi todos los días en esta época, cuando vemos el modo como se incumple la Constitución y a los ojos, a la mirada de jueces, de fiscales, y que sin embargo no se logra terminar con situaciones delictuales gravísimas y que en muchos casos están prohijadas ya ahora visiblemente por el mismo poder, por quien ejerce la función fundamental, es decir, el poder político. Así las cosas, nos encontramos sumergidos en una situación de poca credibilidad y donde tampoco hay que pensar que el resto de la justicia funciona muy bien. Es una justicia que no tiene ajustada su estructura a las necesidades de una justicia moderna, inclusive todavía no ha sido ni remotamente suficientemente bien pasada a la era de la virtualidad. Fíjese usted lo que costó para que el Poder Judicial finalmente se pusiera más o menos a trabajar normalmente, porque lo que ocurrió con la pandemia, que es un revelador de muchos de todos los males, está saliendo, es como que lo más feo de nuestra realidad sale de manera brutal y casi grosera a la superficie. ¿Qué pasó con nuestra justicia federal? Nuestra Corte Suprema se llamó a la feria, ya el término es de por sí lesivo. Y fíjese de qué modo lo hizo. Cada vez que el Poder Ejecutivo dictó el decreto de necesidad de urgencia por el cual estableció la célebre ASPO, el ASPO, la Corte Suprema, como cabeza, por supuesto, de todo el edificio de la justicia federal, se plegó a través de una acordada en la que en los considerandos lo fundaba precisamente en el decreto de necesidad de urgencia, primero y posteriormente cada prórroga, de modo que declaraba nuevamente la feria, incumpliendo la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1-2020, que dictó 2 días antes del 20 de marzo, es decir, cuando empieza la primera cuarentena, en donde claramente se establecía que el Poder Judicial tenía que estar en pleno funcionamiento, y que era clave que así lo hiciera, porque era el único que podía defender nuestras libertades públicas y nuestros derechos. Y se declaró en feria. Absolutamente, no hay ninguna duda, doctor, que cuando se escriba acerca de los efectos que ha tenido la pandemia sobre las libertades públicas, se va a poder escribir mucho y realmente muy malo. Hemos presenciado una suerte de deserción de un órgano fundamental para el funcionamiento del Estado, como usted lo está explicando. Lo que no ha ocurrido en muchas provincias, por eso quiero poner el acento en el tema de la justicia federal. Fíjese usted en lo que hace al control de la emergencia,
en una emergencia, uno de los poderes, necesariamente por la prontitud en que hay que responder a la emergencia, suma mayores facultades, se fortalece, es el Ejecutivo. Bueno, ¿cuáles son todos los principios y, digamos, la base de encuadramiento de una circunstancia de ese tipo? Que el Poder Legislativo tiene que acrecer en lo que hace a los controles, de modo de reequilibrar lo que pierde en cuanto a facultades transitoriamente, debe verse fortalecido por la capacidad de control. Y el Legislativo también se llamó a una suerte a un receso. Y el Judicial tiene que estar en pleno funcionamiento, por lo que dijimos anteriormente. Y acá no pasó ni una cosa ni la otra, y ya estamos viendo cuál es el producto de semejante estado de cosas. El gobierno por decreto, poder ejecutivo, que ya dicta decreto de necesidad de urgencia de una manera grosera. Desde el 83, y mire que la etapa de Menem fueron los 10 años más de 500 decretos de necesidad de urgencia. O sea que no es que no tenemos precedentes. Y posteriormente también. Pero jamás en un plazo tan corto, de 7 meses, nos estamos acercando a los 70 decretos de necesidad de urgencia y que no son controlados. Una de las violaciones más claras a la Constitución en materia de decretos de necesidad de urgencia durante este periodo ha sido el dictado por parte del presidente de decretos de necesidad de urgencia de contenido penal. Que usted sabe que el artículo 99, inciso tercero, que constitucionalizó este tipo de facultades, pero que como principio general las prohíbe, y solo en circunstancias excepcionales que impidan el tratamiento normal de la sanción de leyes que establece esta Constitución, así reza ese inciso. Y luego agrega, salvo en materia fiscal, penal, de partidos políticos y electorales, en donde ningún caso puede hacer. Sin embargo, el presidente, para imponer, criminalizar los incumplimientos ciudadanos, ¿qué hizo? Legisló en materia penal por analogía, pegó la conducta violatoria del ASPO al artículo 206 y concordantes vinculados con los delitos a la salud. Con lo cual creó nuevas circunstancias, lo cual implica la legislación penal por analogía, no a través de un tipo donde quede encerrado perfectamente, que es lo que se persigue, porque si no nuestra libertad está amenazada. Es decir, si la determinación de qué delito queda en manos de quien lo aplica, es las dictaduras. Totalmente, es rojo. Claro, eso es para Hitler, para Stalin, para ese tipo de régimen. Bueno, nosotros tenemos manifestaciones de ese tipo. Este presidente, bueno, recién hace una semana, y lo quiero destacar por la capacidad, la valentía de una jueza mendocina, la doctora Alejandra Mauricio, se animó y dictó la inconstitucionalidad de estos decretos en el ámbito de su provincia, con todas las críticas que esto le ha valido. La única. ¿Usted se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Entonces, ¿cómo la gente va a creer en su justicia? Por otro lado, tenemos que los sectores más vulnerables no acceden, ni se les resuelve. Para ellos la justicia es una cosa absolutamente ajena y lejana, si vamos para el otro lado. La que interesa es la justicia de los poderosos, la federal penal, los grandes delincuentes de saco blanco, de cuello blanco, perdón. Tengamos en cuenta eso también, ¿no? Es decir, una situación francamente desconcertante y muy, muy penosa, si me permite el término, muy penosa. Doctor, si usted tuviera que poner el acento sobre el origen o, digamos, cuál es la dimensión más crítica de estas falencias. Estamos hablando de un problema de personas, estamos hablando de un problema de procedimientos, estamos hablando de un problema de leyes. ¿Qué es lo más grave, digamos, de todo este estado de situación que usted describe? Es decir, ¿por dónde yo aconsejaría comenzar una reforma? Consejo de la magistratura. No se
Lo primero, Consejo de la Magistratura. Ahí se reúnen todas las falencias que usted mencionó. Hay un problema de inconstitucionalidad, una ley inconstitucional, y que la Corte Suprema de 2006, cuando se dicta la ley, poco después se interpone por parte del Colegio de Abogados de la Ciudad una excelente demanda por inconstitucionalidad, que es declarada en primera instancia y en segunda instancia por la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Duerme el sueño de los justos de hace 5 años en manos de la Corte Suprema. Si eso se hubiera declarado inconstitucional, aún con la ley anterior que no era buena, de todos modos la situación sería otra. ¿Por qué? Porque fíjese usted, ¿por qué se crea el Consejo de la Magistratura? Porque se considera que había que terminar con la politización y la partidización en la designación y remoción de los jueces. Recordemos que para aquel entonces se hacía por juicio político y la designación era a través de algo que subsiste, que es el nombramiento por parte del Ejecutivo y el acuerdo del Senado. A esto se le antepuso esta especie de inmenso monstruo al que se le conceden facultades enormes porque tiene la administración del Poder Judicial, la acusación de los magistrados federales y por lo tanto la designación de jurado de enjuiciamiento para eventualmente removerlos, y la elevación de la terna ante cada vacante que se produzca en la justicia federal. Luego aparecen las 2 instancias políticas. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido? Con una pésima técnica legislativa, la Convención de 1994 dejó muchos artículos inconclusos. ¿Por qué? Porque no llegaban al acuerdo y como Menem se quería hacer reelegir había que apurarse, si no lo daban los plazos. Es así de simple. Entonces, en esta materia, como también nada menos que en el control de las facultades legislativas del presidente, como en el tema del federalismo fiscal, fíjese qué materias, quedaron, digamos, como una suerte de normas abiertas, que requerían de lo que se llamó leyes constitucionales. ¿Por qué se las llama leyes? No es una categoría que esté en la Constitución, porque en efecto, lo que esas leyes constitucionales van a definir sobre, por ejemplo, estas 3 instituciones, entre otros, es tan definitorio que en realidad a través de esa ley se está definiendo qué es lo que la Constitución dice al respecto. Por ejemplo, en materia de la composición del poder del Consejo de la Magistratura, es clave. Se establecen 4 grupos que deben estar representados. Aquellos que surgen de la elección popular, los sectores políticos, para que se entienda mejor, abogados, jueces y el sector técnico-científico. Ahora, ¿qué dice al respecto la Constitución? No da el número, pero dice que tiene que haber un equilibrio entre las representaciones de esos sectores. Ya en la primera ley, que como le decía, fuimos críticos, pero al lado de la que se dicta después, que se sanciona después, que fue instancias de la señora de Kirchner. Ella era la presidenta del Consejo, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, y fue un proyecto de ella. Bajo el pretexto, porque siempre el relato está muy hábilmente armado. 20 es mucho, es muy caro, hay que reducir. Reduce a 13. Ahora, ¿cómo reduce? Ya el sector político era mayoritario, pero no era el que finalmente decidía. Se reducen todas las otras representaciones menos la política. Entonces, ¿qué pasa? La representación política tiene 7 miembros sobre 13. ¿Usted se da cuenta? Es decir, en realidad ya no sirve más el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque la inconstitucionalidad no solo viola el término equilibrio, que no hay que ser un genio para interpretarlo, sino que viola el mismo espíritu. ¿Para qué tener semejante paquidermo si en realidad ahora los puse a los políticos en los tramos siguientes, porque va a participar el Ejecutivo, que en definitiva es el que saca el de la terna el que quiere, y el Senado, que es el otro órgano político, pero que de todas maneras tiene 3 senadores metidos adentro ahí? O sea, es absurdo. Eso para hablar de lo más grueso. Daría como para una conferencia todo lo que habría que hacer, pero eso solo creo que habla, porque son hechos. Por sí solo
de qué modo se ha deteriorado la justicia federal. Porque los jueces necesitan de padrinos, porque además modificaron el mismo reglamento. Fueron agregando instancias de modo de poder desdibujar lo que se iba decidiendo en el examen por antecedentes y por oposición. ¿Por qué? Porque una vez que sale de la comisión digamos, donde se hace la selección de los magistrados, hay una audiencia con todos los consejeros. Y allí, curiosamente, el orden de mérito de alguien que estaba no le miento, en el lugar 14 o 15, curiosamente aparece tercero. Y se baja alguno porque sí. ¿Quién sabe lo que pasó además en esa audiencia? Y es básicamente porque ahí sí juegan los padrinos. Y ya entonces la misma terna llega viciada, porque está el caballo del comisario. Usted sabe que prácticamente nunca se ha elegido al primero. Qué raro, ¿no? Curiosísimo, sí. Ahora lo hemos visto en 3 casos absolutamente obscenos. Sí. Obscenos. El caso de la Cámara Nacional Electoral, donde la doctora Lázaro, pero tenía un puntaje, además siempre fue de 10, es que es profesora de Derecho Constitucional, así que conozco su carrera, y que se formó en la Cámara desde que se crió de muy chica. Y tiene la secretaría más importante, y sacó la mejor nota de lejos. Pero fíjese que ahí hubo un grave error de la presidencia de Macri, se armó una interna entre el candidato que estaba tercero, más cercano al peronismo, y ella, de un origen supuestamente más radical, en realidad por el marido, ¿no? Creo que ella nunca estuvo afiliada a ningún partido. Pero el problema era la excelencia. Y producto de esa interna, entonces no se elevó ningún nombre. El peronismo, ni lerdo ni perezoso, ¿a quién toma? El segundo. Daniel Beja se llama. Fíjese los antecedentes, porque no solamente es como le fue en el examen, hay que seguir las trayectorias. Fue apoderado del Partido Justicialista Tucumano. Cuando ejerció la profesión lo hizo como asesor y al lado del grupo Alperovich. No sé si me explico. Salvó, siendo juez de la provincia, al gobernador actual, a Mansur, en un caso gravísimo de enriquecimiento ilícito que él supo muy hábilmente cajonear y finalmente prescribir. Y además fue el que revisó las elecciones que tuvieron lugar en Tucumán, que no hace falta que explique cómo lo hizo, ¿no? ¿Te recuerda la quema de urnas? Todo lo que viene. Perfectamente. Tanto con Alperovich como con Mansur. Este va a ser el nuevo miembro de la Cámara Nacional Electoral, que ojalá que no sea, al estar en minoría, el que pudra lo digo con todas las letras, a ese cuerpo, porque es uno de los cuerpos más prestigiosos que tiene el Poder Judicial. Y hay 2 camaristas de lujo, como son los doctores Dalavía y Corcuera. Jamás se ha cuestionado el manejo de los procesos electorales federales y siempre la voz de ellos y sus decisiones han sido respetadas por todos por la ecuanimidad. Pero ahora ya han puesto, perdónenme, una manzana podrida. Sí. Y lo mismo ha pasado con el juez federal de Chaco, ¿no? Quien sacó 40 puntos más, ganó el concurso, ya había sido elegido en el gobierno anterior, había tenido dictamen de la Comisión de Acuerdos del Senado. Y antes de que llegue al recinto para ser votado rápidamente, desecha el Senado, no hay precedentes, que teniendo ya dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos, desecha la designación y deciden designar a uno que estaba 40 puntos por debajo, que es un primo de Capitanich, más antecedentes similares al doctor Bejas. Creo que esto explica, y hay una jueza de la justicia federal, de la justicia previsión federal, similar, una aberración, no recuerdo el nombre, una jueza muy respetada, que ya tenía una situación similar al doctor Dahlgren, que así se llamaba el que había salido primero en el caso del Juzgado Federal del Chaco, y que se prefirió a alguien que es de origen sindical.
Doctor, centrémonos entonces en la cuestión de transformar el Consejo de la Magistratura en un amigo de la República en lugar de ser un enemigo como lo es en la actualidad. El proceso de reforma del Consejo de la Magistratura requiere mayorías políticas muy significativas, ¿no es así? Mayoría absoluta de miembros en ambas cámaras, es decir, la mayoría del quórum. Lo cual es es una mayoría calificada, no es la mayoría simple. Está bien que sea así, porque normas de esta naturaleza requieren de consensos importantes que superen a los del oficialismo de turno, ¿no? Fue justamente como el oficialismo de turno tenía la mayoría absoluta en las dos cámaras cuando se dictó esa ley, que mire cómo salió. ¿Cómo salió? Por lo tanto, hace falta verdaderamente un par de elecciones, llamémosle, con resultados nítidamente pro-republicanos, como para que exista el músculo político como para llevar adelante esa reforma. Y sí, yo creo que el año que viene podría ocurrir porque podría la oposición lograr la mayoría en diputados. Y ya con eso alcanzaría, aunque no la tenga el Senado. Porque como necesita en las dos cámaras, puede ser el gran propulsor, ¿no? Ya sería un paso importante. Por supuesto que el ideal sería que en ambas. Sí. Porque acá ya un problema grave es que los legisladores están metidos adentro del Consejo. Sí. ¿Para qué? Ningún Consejo de Magistratura del mundo es un invento argentino. Pero además, ¿cómo es posible que la misma persona, en contra de lo que la Constitución dice, se desempeñe en dos poderes? En el Poder Legislativo y en el Poder Judicial, porque el Consejo de la Magistratura integra el Poder Judicial, obviamente. Usted se da cuenta qué enormidad. Y sigue, esto ya desde hace más de 20 años es así. O sea, ya eso es un error palpable. Tendrían que ser, se habla representantes de los órganos elegidos por el sufragio. Representantes de, no quiere decir ellos. Quiere decir juristas designados por una y otra cámara. Algunos son representación de la mayoría, otros de la minoría, y sería otra cosa. Sobre todo los senadores, ¿para qué si después prestan el acuerdo? Es decir, fíjese usted la capacidad que tenemos los argentinos para distorsionar la función de las instituciones. Lejos de haberse transformado en una suerte de control, de idoneidad y de independencia, se ha transformado en una politización y partidización mucho más agravada de la que existía antes de la reforma. Sí, yo creo que si uno mira la historia institucional argentina digamos, posterior a la restauración de la democracia, nos vamos a encontrar con muchos ejemplos de, llamémosle, de desapoderamiento de la sociedad civil y apoderamiento, digamos, de la clase política, por llamarlo de alguna forma. Este es un ejemplo flagrante. Sí, totalmente. La corporativa, es decir, acá lejos de lo que marca el liberalismo político, una democracia liberal. Totalmente. No es una democracia de ciudadanos y de individuos, sino que es una democracia de sectores. Que se imponen sobre la voluntad de los individuos de una manera grosera y agraviante. Fíjese hasta qué punto que ni siquiera fueron capaces de rebajarse los sueldos, como para dar algún ejemplo. Le diría que hasta miedo a hacerle la siguiente pregunta, porque la pregunta que venía ahora era ¿qué opinaba usted de la reforma judicial propuesta por el Poder Ejecutivo, digamos? Mire, usted recordará que yo expuse, porque me pidieron en el Senado, en la comisión interparlamentaria, bueno, fue muy además publicitada porque tuve además algún enfrentamiento, un personaje. Pero más allá de eso, en primer lugar, hay que decir algo. Eso es una parte de la reforma. La reforma sobre el Poder Judicial es lo que se viene haciendo prácticamente desde el día siguiente de la asunción del nuevo gobierno. En primer lugar, con la gente que se puso en los órganos de control. El caso de Zanini es el más palpable. Abogado de los abogados, porque eso es el Procurador del Tesoro, la persona que tiene como función fundamental proteger el patrimonio del Estado y asesorar al presidente, a sus ministros y a las cabezas de los entes descentralizados en todas aquellas situaciones donde pueda haber algún tipo de agravio al patrimonio estatal.
Y él está en curso en varios procesos por defraudación al Estado. ¿Qué le parece? Y va a tener que asesorar ahí. Eso para decir un nombre, podríamos seguir. Bueno, el de Félix Rose, por ejemplo, Oficina Anticorrupción, vio lo que acaba de hacer. En abierta violación a la ley que crea esa oficina. ¿Para qué está anticorrupción? Precisamente para hacer denuncias y motorizarlas en los casos de corrupción. Él renuncia a hacer denuncias. En realidad cerró el organismo. Ahora, me contaba hoy una periodista que me entrevistó que acaban de designar el organismo todos los nuevos abogados, no sé para qué. Y son ñoquis, ¿no? Y sí. La ñoqueada. Sí. Además, la hipocresía y el cinismo de decir que porque no tiene personal, y al mismo tiempo se la nombra a Miriam Lewin al frente del Nodio, con más de 140 empleados, lo cual es un agravio a todo el país, en un momento en que la situación económica creo que es la más grave de toda nuestra historia. Sí, pero es muy importante controlar el pensamiento. Es decir, crearon una oficina que recuerda mucho o a la Gestapo o a la KGB. Y lo digo sin que se me mueva un pelo. Tiene esa afiliación, no una afiliación republicana y liberal. Doctor, para concluir, usted es una intelectual de nota y es además una persona comprometida con la República. Yo lo invitaría a que usted le hable a nuestros oyentes y les dé un mensaje acerca de qué deben hacer como ciudadanos frente a esta circunstancia tan grave que atraviesa la República. Mire, frente a esta situación tan desalentadora, de tanta decadencia institucional, tan triste, si hay algo que me da una esperanza, y una esperanza, digamos, importante, es lo que yo he llamado el sarampión cívico, que ha surgido de las entrañas de nuestra sociedad, que creo que ya mayoritariamente, porque supera el 41% de Todos por el Cambio, y que se manifiesta pacíficamente, que es lo importante, ejerciendo todos los derechos ciudadanos que fundamentalmente el artículo 14 de nuestra Constitución le brinda. Manifestarse, peticionar a las autoridades, reunirse, asociarse con fines útiles a fin de proteger la República. Y lo hace además con una enorme imaginación, porque por ejemplo las marchas con antorchas al Palacio de Justicia, con un dramatismo y una fuerza, la cantidad de jóvenes, porque siempre decían como si fuera además algo negativo, van todos viejos. Pero resulta que ahora son sobre todo jóvenes, tanto cuando se abrazó el Congreso como cuando se abrazó el Poder Judicial, que fueron miles de personas. Usted no sé si observó que fue una cosa, diría que le dieron además, sí, la fuerza de la jovialidad, que se quedaron hasta altísimas horas de la noche, lo hicieron fundamentalmente jóvenes. Jóvenes sanos, alegres, que hasta hicieron batucadas, bailaron por la República. O sea que eso, para mí, es la gran garantía de que a pesar de todo, vamos a salir adelante. Pero hace falta no bajar la cabeza y no regalar el país. Cuando me dicen yo me voy, no, ¿cómo te vas a ir? ¿Por qué vas a entregar tu país? Hay que luchar por la República, hay que luchar por nuestro país, cuando están enterrados nuestros antepasados. Ese es mi compromiso. Doctor, me parece una magnífica forma de cerrar la charla. Le agradezco muchísimo. Esto va a estar, vamos a subirlo a YouTube para que todos aquellos que quieran verlo lo puedan hacer y lo difundiremos usando nuestras redes de contacto. Le mando un abrazo y le agradezco muchísimo. Y yo le voy a pedir que cuando lo tenga en la grabación de YouTube, por favor me la pase, porque usted sabe que yo tengo un canal en YouTube que se llama Daniel Alberto Sauzay, que ya tenemos casi 30.000 suscriptores, y me encantaría subir esta charla porque realmente usted le dio un altísimo nivel, calidad, por el modo como me fue interrogando, así que se lo agradezco. Magnífico, doctor, un abrazo grande y estamos en contacto. Por supuesto, buenas noches.